La luz del mediodía sirio es blanca, implacable, casi sólida. El calor sube en ondas visibles desde el suelo de piedra. El camino serpentea entre colinas resecas y sobre él un grupo de hombres avanza con prisa y propósito. Al frente, un hombre de baja estatura camina con pasos decididos, los ojos fijos en el horizonte donde las murallas de Damasco comienzan a dibujarse. Su nombre es Saulo de Tarso. Lleva consigo cartas de autorización del sumo sacerdote. En sus alforjas, cuerdas para atar prisioneros. En los próximos minutos, este hombre que respira amenazas contra los seguidores del camino será derribado al suelo por una luz más intensa que el sol del desierto. Estamos en la Vía Maris, a aproximadamente 25 kilómetros de Damasco, alrededor del año 35 de la Era Común. Lo que ocurra aquí en los próximos instantes transformará a un perseguidor en el mayor propagador de la fe que vino a destruir y redibujará los contornos de la historia humana por los próximos 2 milenios. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana. Continuamos. Para comprender lo que está a punto de suceder en este camino polvoriento de la Siria romana, es necesario primero reconstruir el mundo que Saulo conoce, el imperio que habita y la realidad que será completamente reconfigurada en los próximos segundos de su existencia. El imperio romano del primer siglo es una máquina de proporciones jamás vistas en la historia humana hasta entonces. Desde Lisboa hasta las orillas del Éufrates, desde el muro de Adriano hasta los desiertos del norte de África, una única autoridad gobierna a cerca de 60 millones de personas. Las calzadas romanas, como esta que Saulo ahora recorre, son arterias de piedra que transportan legiones, comerciantes, ideas y pronto un mensaje que ningún emperador podrá detener. El camino por donde el grupo de Saulo camina es parte de una de las rutas comerciales más antiguas del mundo antiguo. La Vía Maris, el camino del mar, conecta a Egipto con Mesopotamia desde hace milenios. Los romanos la pavimentaron, la ensancharon y la hicieron segura con puestos de guardia a intervalos regulares. Excavaciones arqueológicas a lo largo de su trayecto han revelado las piedras de basalto negro características de las construcciones romanas en la región. Hitos miliarios con inscripciones latinas que indican distancias hasta las principales ciudades, y los restos de tabernas y estaciones de descanso que servían a los viajeros. El suelo que Saulo pisa fue transitado por los ejércitos de Alejandro, caravanas fenicias, peregrinos judíos, y ahora sostiene los pasos de un hombre que no sabe que está viviendo los últimos minutos de su vida tal como la conoce. El sol del mediodía sirio proyecta sombras cortas. La temperatura supera los 40 grados. El aire es seco, cargado de un polvo fino que se levanta a cada paso. Los hombres que acompañan a Saulo visten túnicas de lino, adecuadas para el calor, y cargan odres de agua que ya comienzan a escasear. El sudor corre por sus rostros. Las sandalias de cuero desgastadas por el uso dejan huellas en la tierra suelta entre las piedras de la vía. El paisaje alrededor es árido, colinas de caliza blanquecina, vegetación rastrera quemada por el verano sirio, olivos ocasionales que ofrecen manchas de sombra. A lo lejos, el monte Hermón aún exhibe nieve en sus picos más altos, una visión improbable en el calor que envuelve a la comitiva. El contraste es brutal, hielo eterno en el horizonte, fuego implacable sobre sus cabezas. Damasco, el destino de la comitiva, es una de las ciudades más antiguas del mundo continuamente habitadas. Registros arqueológicos confirman la ocupación humana allí desde al menos el tercer milenio antes de la Era Común. Los egipcios la mencionan, los asirios la conquistaron, Alejandro la atravesó. En tiempos de Saulo, es una ciudad próspera, centro comercial de la provincia romana de Siria, con una población estimada entre 30 y 45 mil habitantes. Sus murallas de adobe y piedra pueden divisarse desde lejos, irguiéndose del valle fértil alimentado por los ríos Barada y Awash. Las excavaciones en el centro antiguo de Damasco revelaron estructuras del período romano, incluyendo restos de lo que probablemente fue la calle llamada Derecha, mencionada en el relato bíblico de los Hechos de los Apóstoles, una vía columnata típica del urbanismo romano con cerca de 1500 metros de extensión.
dentro de las murallas de Damasco, una comunidad judía significativa habita un barrio propio. Las sinagogas funcionan regularmente. Comerciantes judíos negocian tejidos, especias, metales. Y entre ellos, discretamente, se encuentran los seguidores del camino, aquellos que creen que Jesús de Nazaret, crucificado algunos años antes en Jerusalén, es el Mesías prometido. Son ellos a quienes Saulo viene a arrestar. Son ellos quienes ocupan sus pensamientos mientras el camino devora kilómetros bajo sus pies. Los documentos que carga autorizan su misión: identificar, arrestar y transportar de regreso a Jerusalén a hombres y mujeres que profesan esta creencia nueva y perturbadora. ¿Quién es este hombre que marcha tan decidido hacia Damasco? Saulo nació en Tarso, una ciudad helenística en Cilicia, actual sur de Turquía. Era ciudadano romano de nacimiento, un privilegio raro para un judío de la diáspora, heredado de su padre o conquistado por servicios a la administración imperial. Su ciudadanía está documentada en el propio relato bíblico, cuando años después invoca este derecho ante tribunales romanos. Pero su identidad primaria es otra. Es fariseo, hijo de fariseos, educado en Jerusalén a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más respetados de la tradición rabínica. Los fariseos representan el ala más celosa del judaísmo del periodo, guardianes meticulosos de la ley de Moisés y de las tradiciones orales que la rodean. Saulo personifica este celo. Es joven, probablemente en sus 30 años, pero ya es reconocido por la intensidad de su devoción. El texto de Hechos de los Apóstoles menciona su presencia en la ejecución de Esteban, el primer mártir cristiano, guardando las ropas de los que lo apedrearon. Desde entonces, Saulo se convirtió en uno de los más activos perseguidores de la comunidad naciente. El imperio romano de este periodo vive bajo Tiberio César, o tal vez ya bajo Calígula, dependiendo de la datación exacta que se adopte para este evento. Tiberio gobierna desde su reclusión en la isla de Capri, delegando el día a día del imperio a prefectos y magistrados. En Judea, Poncio Pilato todavía ocupa el cargo de prefecto, el mismo que autorizó la crucifixión de Jesús algunos años antes. Jerusalén, de donde Saulo partió, es una ciudad bajo tensión permanente. Los romanos mantienen una guarnición en la fortaleza Antonia, adyacente al templo. Los sumos sacerdotes ejercen autoridad religiosa bajo vigilancia imperial. El Sanedrín, el Consejo Supremo Judío, intenta mantener la paz con los ocupantes mientras preserva las tradiciones ancestrales. Es de este Sanedrín de donde emanan las cartas que Saulo carga, autorizándolo a actuar en territorio sirio contra los seguidores del camino. El camino continúa. El grupo se cruza con viajeros ocasionales, comerciantes en caravanas, campesinos llevando productos a los mercados de Damasco, un destacamento de soldados romanos marchando en formación. La presencia militar romana es constante en toda la región. Las legiones estacionadas en Siria, una de las provincias fronterizas más importantes del imperio, suman cerca de 4 legiones completas, aproximadamente 20.000 soldados regulares, además de tropas auxiliares. Los estandartes con el águila imperial son visiones comunes en los caminos. Los soldados romanos visten armaduras de láminas articuladas, la lorica segmentata, o cotas de malla, la lorica amata, dependiendo de su destacamento. Cargan el escudo rectangular, el scutum, el gladio corto en la cintura, y el pilum, el dardo pesado sobre los hombros. Sus sandalias claveteadas, las caligae, golpean el pavimento de piedra con ritmo marcial. Saulo observa a estos soldados con indiferencia. Él es ciudadano romano, está protegido por la ley imperial, pero su misión no es secular. No viene a imponer el orden de Roma. Viene a imponer el orden de Dios, tal como él lo comprende. Los seguidores del camino son, en su visión, blasfemos que distorsionan la fe de Israel. Proclamar que un hombre crucificado es el Mesías es un escándalo. La cruz es el instrumento de ejecución romano reservado para esclavos, rebeldes y criminales del más bajo escalón social. Ningún judío piadoso puede aceptar que el ungido de Dios haya muerto de esta forma. La ley de Moisés es explícita. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para Saulo, su misión es un acto de fidelidad
de purificación, de celo por la honra del Dios de Israel. Los compañeros que viajan con Saulo son probablemente guardias del templo, hombres entrenados para mantener el orden en los recintos sagrados de Jerusalén y autorizados para realizar arrestos en nombre de la autoridad sacerdotal. El texto bíblico no especifica cuántos eran, pero la misión de arrestar a múltiples personas y transportarlas a Jerusalén exigiría un grupo sustancial, tal vez entre 6 y 10 hombres. Cargan cuerdas, cadenas ligeras y provisiones para el viaje de regreso, que será más lento con prisioneros. Caminan en silencio o conversando en arameo, la lengua común de la región, sobre asuntos cotidianos. Ninguno de ellos sospecha lo que está a punto de suceder. La topografía cambia a medida que el grupo se aproxima a Damasco. La aridez de las colinas da lugar al verde del oasis. Los ríos que bajan del monte Hermón alimentan una llanura fértil que contrasta dramáticamente con el desierto circundante. Damasco es literalmente un jardín en medio de la nada, una joya verde rodeada de amarillo y marrón. Las huertas y pomares comienzan a aparecer a la orilla del camino. Los agricultores trabajan en los campos. El olor de la tierra irrigada se mezcla con el olor a polvo del camino. Se oyen voces de trabajadores a lo lejos, gritos de pastores llamando a sus rebaños, el mugido de los bueyes que tiran de arados primitivos. La vida sigue su curso normal mientras Saulo avanza, paso a paso, hacia el momento que la dividirá en un antes y un después. Dentro de Damasco, los seguidores del camino viven con miedo. Las noticias de la persecución en Jerusalén llegaron antes que Saulo. Mensajeros trajeron advertencias, algunos huyeron. Otros permanecen, reuniéndose discretamente en casas particulares para orar, partir el pan y recordar las palabras del Maestro. Un hombre llamado Ananías está entre ellos. Él no lo sabe aún, pero tendrá un papel crucial en los eventos que se aproximan. Por ahora, continúa con su rutina, sin saber que está a punto de recibir una visión que le ordenará buscar precisamente a aquel que viene a arrestarlo. El sol alcanza su punto más alto. El calor es insoportable. La sombra no existe. El camino parece pulsar bajo la luz blanca del mediodía sirio. Saulo y sus compañeros están a menos de una hora de caminata de Damasco. Las murallas de la ciudad son claramente visibles ahora, líneas rectilíneas recortadas contra el azul del cielo. Torres de vigilancia marcan intervalos regulares. Las banderas cuelgan inertes en el aire quieto. No hay brisa, no hay alivio, solo el calor, la luz y el ruido de los pasos sobre la piedra. El imperio romano que Saulo conoce está en el apogeo de su expansión. La Pax Romana, la paz impuesta por las legiones, garantiza la estabilidad de las fronteras y la seguridad de los caminos. El comercio florece, las ciudades crecen, los acueductos llevan agua a las termas y fuentes públicas, los anfiteatros reciben multitudes para espectáculos de gladiadores. Templos a dioses de todos los orígenes salpican las ciudades, desde los olímpicos tradicionales hasta divinidades orientales como Isis, Mitra o Cibeles. El sincretismo religioso es la norma. En este contexto, el monoteísmo judío es una curiosidad respetada, pero no comprendida, tolerada por los romanos como una tradición ancestral que no amenaza el orden imperial. Los judíos están exentos de participar en el culto imperial. Sus prácticas peculiares, como la circuncisión, el descanso sabático y las leyes alimentarias, son conocidas y aceptadas como excentricidades de un pueblo antiquísimo. Pero algo nuevo ha surgido dentro de este judaísmo. Algo que Saulo considera una aberración peligrosa. Un grupo que acepta a gentiles en sus comunidades sin exigir la circuncisión completa o la observancia de todas las leyes alimentarias. Un grupo que proclama que la era mesiánica ya ha comenzado, que el reino de Dios está siendo inaugurado, que la resurrección de los muertos ya ha tenido inicio en la persona de Jesús de Nazaret. Estas ideas amenazan la estructura que Saulo conoce y ama. Borran las fronteras entre Israel y las naciones. Relativizan la ley que es el centro de su identidad. Deben ser extirpadas antes de que se propaguen aún más. Cada paso de Saulo hacia Damasco es un paso hacia este objetivo.
Su mente está enfocada. Sus planes están trazados. Llegará a la ciudad, presentará sus credenciales a las autoridades de la sinagoga, identificará a los seguidores del camino, los arrestará y los llevará encadenados de regreso a Jerusalén para ser juzgados. Ya lo ha hecho antes. Sabe cómo hacerlo. La rutina de la persecución le es familiar. Y entonces, sin aviso, sin presagio, sin cualquier indicación de que algo extraordinario esté por suceder, la luz explota. El texto de Hechos de los Apóstoles, preservado en el canon del Nuevo Testamento, registra 3 relatos de este momento, cada uno con detalles ligeramente diferentes, pero concordantes en lo esencial. Una luz del cielo, más brillante que el sol del mediodía, envuelve a Saulo súbitamente. El griego original usa la palabra perias trapto, que significa literalmente relampagueó alrededor. No es una luz gradual, no es un amanecer, no es una claridad natural. Es instantánea, es violenta, es inescapable. Saulo cae por tierra. El impacto físico es real, documentado en los 3 relatos. Este hombre que caminaba tan confiado, tan decidido, es derribado literalmente al suelo del camino. Los compañeros de Saulo reaccionan con terror. Los relatos varían sobre lo que ellos percibieron. Uno dice que oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Otro dice que vieron la luz, pero no comprendieron las palabras. Lo que está claro en todos los relatos es que algo extraordinario sucedió, algo que trascendió la experiencia normal, algo que dejó a todos los presentes aturdidos e incapaces de comprender plenamente lo que presenciaron. Para Saulo, caído en el polvo del camino, cegado por la luz que es más intensa que cualquier luz natural, el mundo tal como lo conoce acaba de terminar. Todo lo que creía, todo lo que defendía, todo lo que lo motivaba hasta este instante es puesto en duda radical. Si Jesús de Nazaret está vivo, como la luz y la voz proclaman, entonces Saulo estaba equivocado. No solo equivocado en un punto menor, sino fundamentalmente, catastróficamente equivocado sobre el centro de su fe. El perseguidor se descubre persiguiendo la verdad. El defensor de Dios se descubre atacando la obra de Dios. La luz se disipa. Saulo intenta abrir los ojos y descubre que no puede ver. La ceguera es total. Las voces de sus compañeros le llegan confusas. Unas manos lo ayudan a levantarse. El camino que podía ver con tanta claridad momentos antes, ahora es oscuridad completa. Damasco, que era su destino para arrestar a otros, se convierte en su destino para ser curado. Los papeles se invierten radicalmente. El cazador se vuelve dependiente. El fuerte se vuelve débil. El vidente se vuelve ciego. La jornada restante hasta Damasco se realiza con Saulo siendo guiado de la mano, un hombre quebrantado, donde antes había un hombre confiado. Los guardias que vinieron para arrestar a otros ahora cargan a su líder incapacitado. Las cuerdas y cadenas destinadas a los seguidores del camino permanecerán sin uso. Las cartas de autorización se vuelven irrelevantes. La misión terminó antes de comenzar, pero no de la forma que cualquiera hubiera podido prever. En Damasco, durante 3 días, Saulo permanece sin visión, sin comer y sin beber. El hombre de acción está paralizado. El maestro de la argumentación está en silencio. El perseguidor está siendo reconstruido desde cero. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ananías recibe una visión ordenándole ir hasta la calle llamada Derecha, entrar en la casa de Judas e imponer las manos sobre Saulo para que éste recupere la vista. La resistencia inicial de Ananías es comprensible. Este hombre viene para arrestarnos. Pero la respuesta es clara. Ve, porque este hombre es un instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. La curación ocurre. Escamas caen de los ojos de Saulo. La visión regresa. Y con ella, una nueva misión, exactamente opuesta a la anterior. Lo que Saulo vino a destruir, ahora pasará el resto de su vida construyéndolo. Las sinagogas que planeaba usar como bases para la persecución se convertirán en púlpitos para su predicación. Los caminos romanos que lo trajeron hasta aquí llevarán su mensaje hasta los confines del imperio.
El impacto de esta conversión en el camino de Damasco es incalculable. El hombre que llega a ser conocido como Pablo, la versión griega de su nombre hebreo, escribirá cartas que constituyen aproximadamente una cuarta parte del Nuevo Testamento. Sus viajes misioneros establecerán comunidades cristianas en Chipre, en Asia Menor, en Grecia y posiblemente hasta España. Su teología moldeará el cristianismo de formas que perduran hasta hoy. Su insistencia en que los gentiles pueden participar en la comunidad de la fe sin hacerse primero judíos abrirá las puertas para la expansión universal del movimiento. Más que eso, Pablo llevará el mensaje cristiano al corazón mismo del poder imperial. Sus cartas mencionan saludos de miembros de la casa de César. La tradición cristiana registra que fue eventualmente ejecutado en Roma, decapitado como el ciudadano romano que era, posiblemente durante la persecución bajo Nerón tras el gran incendio de Roma en el 64 de la Era Común. La Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma, marca el lugar tradicional de su sepultura. Excavaciones realizadas por el Vaticano a principios del siglo XXI revelaron bajo el altar principal un sarcófago de mármol del siglo IV con la inscripción Paulo Apostolo Mart, Pablo Apóstol Mártir, conteniendo fragmentos óseos que datan del siglo I o II. El lugar de la conversión en el camino de Damasco es venerado desde hace siglos. Una capilla marca el lugar tradicional, aunque la ubicación exacta es imposible de determinar con precisión arqueológica. Lo que puede documentarse es la continuidad de la comunidad cristiana en Damasco desde el siglo I. La calle llamada derecha aún existe, atravesando el centro antiguo de la ciudad. La ventana por la cual la tradición dice que Pablo fue bajado en una canasta para escapar de sus perseguidores, ahora transformados en perseguidores de él, es identificada en las murallas orientales. La casa de Ananías, o el lugar así identificado, es hoy una capilla subterránea que recibe peregrinos de todo el mundo. El Imperio Romano que presenció esta conversión duraría aún siglos. Pero las fuerzas que eventualmente lo transformarían ya estaban en movimiento en aquel camino polvoriento bajo el sol del mediodía sirio. El cristianismo que Pablo ayudó a construir se extendería primero por las comunidades judías de la diáspora, después por los gentiles atraídos a las sinagogas como simpatizantes, luego por las clases urbanas de artesanos y comerciantes, después por los estratos más altos de la sociedad romana, hasta finalmente, unos 300 años después de aquella tarde en el camino de Damasco, convertirse en la religión oficial del imperio que intentó suprimirlo. Los perseguidores se convirtieron en perseguidos, los crucificados se convirtieron en emperadores. El símbolo de vergüenza y muerte se convirtió en el símbolo central de la civilización occidental. Y todo esto puede rastrearse, en líneas que la historia ha preservado, hasta aquel momento singular en que un hombre cayó de rodillas en el polvo de un camino romano, cegado por una luz que no esperaba, llamado por una voz que no planeaba escuchar. La arqueología, la historia y el texto sagrado convergen en este punto. Algo sucedió en aquel camino. Algo transformó a un perseguidor celoso en el más incansable misionero que el mundo antiguo conoció. Algo sentó las bases para una transformación civilizacional de escala sin precedentes. No corresponde al documental juzgar la naturaleza última de aquel evento. Corresponde solo registrar que sucedió, que sus consecuencias son documentables, que el mundo después de aquella tarde nunca más fue el mismo que antes. La luz aún resuena. El llamado aún resuena. 2000 años después, miles de millones de personas en todos los continentes organizan sus vidas en torno a una fe que Pablo articuló en sus cartas. Catedrales que tardaron siglos en construirse ostentan su nombre. Los teólogos aún debaten sus palabras. Los misioneros aún recorren caminos, ahora de asfalto y no de piedra, llevando el mensaje que él llevó. Y todo comenzó allí, en el polvo de un camino sirio, bajo un sol implacable, en el momento en que un hombre que vino a apresar fue, él mismo, capturado. Si este documental iluminó tu comprensión de la historia sagrada, suscríbete al canal, activa las notificaciones. Cada episodio es un viaje al pasado para entender el presente. Deja en los comentarios, ¿qué otros momentos bíblicos te gustaría ver reconstruidos? Comparte con quienes buscan conocer la historia detrás de la fe.